Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lorena López Chico Martínez, estudio Administración de Empresa en la Universidad Abierta y a Distancia. Mi tesis planteada en el trabajo de competencias comunicativas fue la siguiente. ¿Se puede llegar a disminuir el hambre dentro de un modelo estratégico que pueda reducir sus principales causantes? ¿Cuáles son las causas del hambre? Bueno, una de las principales causas y creo que una de las más fundamentales es la escasez de trabajo, la escasez de recursos económicos, la escasez de tener un buen mercado, la escasez de recursos. Las personas que se ven más afectadas con esto son las personas de recursos bajos o las familias que no tienen acceso a una buena canasta familiar, como por ejemplo aquellas personas que trabajan y sobreviven del diario. Esas personas se ven muy afectadas, pues como saben, en Colombia hay un alto índice de desempleo y gran parte de la mayoría de la población se dedica al rebusque. Y con las consecuencias del COVID y eso desde el COVID-19, esta situación recrudeció, es decir, que todas las personas ya no tienen acceso a un trabajo bien pago ni mucho menos bien remunerado. ¿Cuáles son las consecuencias? Una de las principales consecuencias es la muerte. Sí, creo que una de las más fundamentales y es la que más tenemos que conocer. Un ejemplo vivo y claro es la muerte de los niños en África. Para nadie es un secreto que en África todos los días mueren niños que no tienen la culpa de nada, que simplemente mueren por no tener un plato de comida en su mesa, por no tener agua. Entonces, esto afecta en su desnutrición, el trabajo infantil. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas o de las familias no tienen eh, la suficiente economía para saber administrar una vida donde tienen que alimentar niños. O sea, cada día y prácticamente todos los días mueren niños por desnutrición, por hambre, adultos mayores y personas adultas que también mueren por hambre. Entonces, estas son una de las principales consecuencias. Miren, según lo explicó Lorena Patricia Mancilla López, coordinadora de la Unidad de Análisis de las Políticas Alimentarias y Nutricionales de la Universidad de Antioquia, cada año aquí en Colombia se bota a la basura alrededor del 34% de los alimentos que se producen y el 40% de estos se pierden desde la producción agropecuaria, el 23% en la poscosecha, el 21% en la distribución y el 16% en las casas, en los hogares aquí en Colombia. Entonces, según Buitriago, dice que con estas cifras que tenemos se puede llegar a alimentar alrededor de 8.000 familias 3 veces al día durante un año. Entonces creo que también todas las personas deberíamos de tener un poquito de conciencia y no discriminar o no decir que no quiero esto o no quiero lo otro, porque todas las personas no tienen acceso a un plato de alimento, a un plato de comida, a un pedazo de pan sobre su mesa. Entonces creo que tenemos que crear un poquito de conciencia y también se puede llegar a disminuir el hambre. Pues no se puede llegar a disminuir en toda una totalidad, pero sí se puede llegar a reducir un poco los estragos de esta. Por ejemplo, creando o planteando diferentes estrategias como de programas de asesoramientos y proyectos que le faciliten al campesino conocimiento para que ellos puedan aprender a cultivar variedad de cultivos y como también es fundamental también conocer que a veces el campesino cuenta con el terreno, cuenta con conocimientos, pero no tiene los recursos económicos para poner a producir su tierra, ni mucho menos maquinarias. Entonces también de parte de allá del gobierno debería de ayudar un poco más al campesino porque como todos sabemos, si el campesino no cultiva, si el campesino no cosecha, las demás personas no nos podemos alimentar. Y es también es aprender a conocer y aprender a identificar que si el campesino cosecha, eso quiere decir que el campesino tiene trabajo y puede darle trabajo a otras personas. Entonces creo que ahí disminuiríamos un poquito más los estragos del hambre. ¿Por qué? Porque si el campesino cosecha, de su misma cosecha se alimenta y de esa misma cosecha alimenta a las personas que trabajan con él.
Es decir, si el campesino cosecha, eso quiere decir que las empresas tienen más trabajo. ¿Por qué? Porque si la producción del campesino va allá a las empresas. Entonces, si el campesino cosechara más, las empresas tendrían más empleo. O sea, le darían más empleo a las personas. Y creo que se disminuiría un poco más las cifras de desempleo, ya que si las empresas le entra más mercancía, generan un poquito más de trabajo a las personas. Entonces también es eso, aprender a identificar y a conocer que el campesino a veces cuenta con con sus conocimientos, pero no cuenta con los recursos necesarios para poner a producir su tierra, ni mucho menos el campesino no cuenta de pronto con asesorías ni programas de asesoramiento donde lo ayuden a él a identificar cuáles son los productos que tienen más oferta y cuáles son los productos que tienen más demanda. Entonces, sí, sería eso. Bueno, muchísimas gracias. Chao.